Tratamiento alternativo en la hernia de disco lumbar mediante la inyección de ozono intradiscal. Centro Integral de Ozonoterapia Médica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural, con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. El disco intervertebral es el responsable y causante de cuadros clínicos específicos. El disco intervertebral como una entidad anatómica es el origen de dos síndromes bien definidos. El primero y más conocido es la hernia del núcleo pulposo, cuadro fisiopatológico que se diagnostica con excesiva profusión, principalmente por aquellos médicos que no conocen en profundidad la etiopatología de la columna lumbar. El segundo, que es menos conocido a pesar de su frecuente aparición, es el síndrome de la rotura del anillo fibroso. Existe un tercer cuadro clínico en el cual el disco intervertebral es parcialmente responsable. Se trata del estrechamiento del canal central o lateral. Este síndrome se produce por la degeneración del complejo triarticular de Farfán. El disco intervertebral es una estructura algo compleja, situada entre dos cuerpos vertebrales. Está diseñado para repartir el peso desde la vértebra superior a la inferior y permitir la articulación o movimiento entre ambas vértebras. El disco intervertebral tiene dos componentes diferentes. El centro, llamado núcleo pulposo, es como una pelota o esfera de material muy elástico. Más del 90% de su composición es agua. Para que permanezca entre los dos cuerpos vertebrales, este material está contenido en un estuche compacto denominado anillo fibroso, que es como un cilindro hueco que se adhiere a los cuerpos vertebrales y que aloja en su centro el núcleo pulposo. Dicho cilindro tiene unas paredes formadas por capas concéntricas constituidas por fibras que van en direcciones opuestas a las capas adyacentes. El síndrome de la rotura del anillo fibroso puede ser encontrado con otras denominaciones en la literatura. La más común es la rotura discal, aunque puede ser descrita bajo el epígrafe de lumbalgia aguda. Preferimos la primera designación ya que con ella definimos perfectamente la causa etiopatogénica que la produce. Este síndrome está producido por roturas circunferenciales y radiales que se desencadenan a nivel del anillo fibroso, sin que exista una influencia directa del núcleo pulposo. En la actualidad conocemos que estas roturas circunferenciales no desencadenan dolor lumbar, pero las radiales sí son causantes de un cuadro clínico. El video que finalizó es de un caso similar al que se ha descrito. Para mayor información no dude en contactarnos o escribirnos info@ozonomontoya1.com.mx. Centro Integral de Ozonoterapia Médica.